Aló. Se escucha bien, Inge. Ya, buenas tardes otra vez a todos. Vamos a ver la clase. Se le escucha, Inge. Gracias, la clase de ayer. Ayer estábamos en anclajes mecánicos, ¿no? Repasando un poco, el anclaje mecánico o gancho, ¿no? Es una varilla doblada en 90 grados o en 180. También se podría doblar a 135, no, eso no es solamente que hay que encontrar alguna relación de sacar un promedio, ¿no? Un gancho o anclaje mecánico es una varilla doblada con un radio de curvatura que sea 4 veces de B o 6 veces de B, dependiendo del diámetro, ¿no? Y hay que extender por lo menos 12 veces de B para que tenga esta efectividad. Si es 90 grados, si es 180 grados, solamente 4 veces de B, un ganchito así. Este gancho, pues, justamente como ven ustedes, ayuda pues a anclar, ¿no? Es un anclaje mecánico que lógicamente lo que hace es disminuir la adherencia. Ya no estamos desarrollar tanto. Entonces aquí podemos ver que se reduce en la mitad la longitud de desarrollo si fuera una barra sin gancho, ¿no? Entonces eso habíamos visto y habíamos visto algunas aplicaciones y vamos a dejar eso así, ¿no? Son ganchos que se utilizan para anclar. Vean ustedes, cuando generalmente tenemos una viga que termina en el exterior, para desarrollar esta longitud al otro lado, tendríamos que usar un gancho. Y este gancho tiene que ser exactamente la longitud de desarrollo que necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer acá un ejemplo sobre esto, ¿ya? Donde dice que este LDH tiene que ser mínimamente 15 centímetros o 8 veces de B. Acá vamos a hacer un ejemplo y vamos a decir que esta columna sea, supongamos que sea de 35 centímetros. Y acá vamos a utilizar 2,5 centímetros el recubrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos va a quedar, si fuera 35, nos va a quedar 32,5 centímetros, ¿no? Este espacio. Si la varilla fuera de 20 milímetros, ¿no? De 20 milímetros, entonces vamos a calcular el LD, el LDH, perdón. Acá, el LDH. La fórmula dice 0,15 dividido entre 2, F'. Ingeniero, disculpe. ¿Perdón? Disculpe, hoy fui a recoger mi examen y tengo una pequeña observación. ¿Será que podemos verlo al final de la clase? No. Tendrías que venir personalmente a buscarme. ¿Está bien? ¿Dónde sería? No puedo atender así. Yo te puedo, tienes todo el derecho de reclamar, pero no puedes reclamar virtualmente, ¿no? Tendrías que venir y mostrarme y decir aquí, es posible que me haya equivocado, no estoy diciendo que no, pero aquí no puedo mostrarte, ¿ya? Entonces lo que tienes que hacer es venir aquí a mi casa y lo revisamos y lo corrijo si es que me he equivocado. ¿Está bien? ¿Y a dónde es su dirección? Ay, eso tienes que preguntar.
ahorita no te puedo dar, pero todo el mundo conoce mi casa, eso creo que no es difícil. Si no averiguas, si nadie sabe todavía en mi casa, entonces te voy a mandar por WhatsApp mi ubicación, pues tú te comuniques conmigo y me dices, por favor, mándeme su dirección, yo te mando. ¿Está bien? Está bien. Ya. Muy bien, Gracias. jóvenes, vamos a hacer un ejercicio que generalmente es complicado acá, ¿no? Vamos a suponer varillas de 20 milímetros. Estamos suponiendo que la columna tiene 35 centímetros. ¿Qué más? El F'C. El F'C que sea 250. Estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Y el FY que sea 4200. Entonces, en esas condiciones, LDH sería, hemos dicho, 20, ¿no? Por 20 veces dB, y como es una varilla adhesiva, tengo que multiplicar por 1.3, no se olviden. 20 veces dB, acá está, ¿no? La mitad es una básica para varillas de 20. Y como esto es 2, sería 40 por 1.3. ¿Cuánto sería? 40 por 1. Necesito 52 centímetros de LDH. Necesito que esto debería ser 52 centímetros. Pero aquí solamente tengo 32.5. O sea, fíjense, yo necesitaría que de aquí hasta acá sea 52 centímetros. Pero no hay los 52, solamente hay 32.5, lo máximo. Entonces, ¿qué se hace? Entonces se extiende acá. Aquí se extiende. ¿Cuánto se extiende? Se extiende la diferencia, ¿no? Sería 52 menos 32.5. Eso se extiende. 52 menos 32.5 sería 19.5 centímetros que tengo que extender acá. Aparte de los 12 Bs de B, aquí yo tengo que extender 19.5 centímetros. Entonces, este gancho se dobla, pero esto se extiende, lo que falta. Ese 12 veces de B es pues 24, ¿no? Sería 24 centímetros. Entonces, de aquí a acá sería 24 más 19. Sería más o menos 43.5 centímetros que tengo que extender. Eso es. Pues vean ustedes, así se maneja esto. Porque no se olviden que de aquí tiene que haber esta misma longitud de desarrollo. Aquí la longitud de desarrollo para este lado sería 40 veces dB, 2 por 1.3. Miren, aquí la diferencia sería 40 por 2 y por 1.3. Sería 104 centímetros. Este lado, acá, por lo menos. En cambio aquí, si hago este doblez, tengo menos longitud por este gancho. Sería 32.5 más 43, más o menos serían 70 y tantos centímetros, en vez de 104. No sé si está claro. Así se puede calcular. ¿Qué pasaría si yo tengo acá un gancho de 180 grados así? Ahí. Pues acá también se puede extender estos 19,5 centímetros. Para cumplir con la longitud. No solamente es agarrar un gancho y dejarlo así. Tenemos que cumplir
con esta fórmula, LDH, que en este caso sería 52 centímetros. Esto porque este acero está arriba. Si el fierro estaría abajo, no multiplicamos por 1.3. ¿Sí? Así es, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa adherencia en compresión? En compresión, la figura es diferente. En compresión, si tenemos acá una viga o un elemento estructural así, más o menos así. ¿Qué pasa si la varilla de acero está en compresión? Que la fuerza está de compresión. Es así. Entonces aquí está el hormigón. Esta longitud que, bueno, en realidad es un poco menos, ¿sí? Esta longitud, si está el medio acá más o menos, medio santo, ¿por qué no cambia? Esta sería la longitud del desarrollo en compresión. Diferente, ¿no? Entonces, lógicamente, esto tiene sus conjugaciones, etcétera. En compresión, miren, ¿qué tendría que fallar? Aquí tendría esto, hay que garantizar, dice, por lo menos 3 veces dB, se garantiza, ¿no? Por lo menos 3 veces dB. Y la longitud de desarrollo en compresión sería al revés. Tendría que perforar todo esto. Entonces, lógicamente, la longitud de desarrollo en compresión dice que es igual 0,15 dividido entre 2, ¿no? Por FY sobre F'C de dB y mayor a 20 centímetros, no menos. En compresión, fíjense, la longitud de desarrollo mínimo 20 centímetros, no menos, ¿no? Y se utiliza esta fórmula, que sería la mitad, ¿no? Básicamente sería 20 veces dB, mayor a 20 centímetros. Y no hay ninguna penalidad en compresión, no hay ninguna penalidad por ubicación, ni por epoxi, nada, porque el concepto es diferente, la adherencia, ¿no? Se maneja también este valor. O sea, fíjense, compresión no es peligroso. Cuando trabajamos una viga, ¿no? Una viga doblemente armada o en columnas, ¿no? Cuando una viga doblemente armada, sabemos bien que los aceros trabajan a tracción y estos trabajan a compresión. Pues aquí la longitud de desarrollo es la mitad, pues, de la de tracción, ¿no? Esto es la mitad. Y además no hay ninguna penalidad. Y dice no menos de 20 centímetros. Entonces, en compresión no hay mucho problema. No hay mucho problema. Y además de acá, aquí tiene que haber 3 veces dB el hormigón, ¿no? No necesita más. ¿Sí? Entonces, en compresión no hacemos mucho problema. Ponerle 20 centímetros o 30, suficiente.
tampoco hay por diámetro ninguna recomendación. Hay algo que me estoy olvidando, que son los paquetes de varillas. Los paquetes de varillas es cuando, van a ver ustedes, alguna vez se pone así. Porque normalmente hemos dicho que las varillas tienen que estar separadas, ambos lados, tiene que haber hormigón. Si las varillas estuvieran así, ¿no? Tiene que haber ambos, así, una separación, dice, de DB o 2,5 centímetros. Si llevan estribos, si hay estribos. Pues acá también tiene que haber esa distancia DB o 2,5 centímetros mínimo. Entonces, si el diámetro es, por ejemplo, 20, tenemos que poner 2,5. Si el diámetro es de 30 milímetros, tendría que ser 3 centímetros, ¿no? Así. Tiene que haber una distancia y con estribos. Si no hubieran estribos, esto tendría que ser 2 veces dB, sin estribos. Así se colocan las varillas para desarrollar la adherencia, separadas. Pero si ustedes por alguna razón hacen este paquete, o tal vez así, o así. Fíjense ustedes, esas varillas, cuando están juntadas y no tienen la separación adecuada, entonces la adherencia no desarrolla en su totalidad. ¿Por qué? Porque la adherencia solamente va a trabajar y esta otra parte, no hay adherencia del hormigón porque estos varillas están perjudicando. En cambio aquí sí hay, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para la adherencia cuando hay estas varillas? Dice, como aquí la adherencia no es total, no es el 100% de la circunferencia, en cambio aquí es total, miren, la adherencia es en todita la circunferencia. En cambio acá no, se adhiere solamente esta parte para esta varilla, esta parte para esta varilla y así. Hay una parte que no está, no cumple con la adherencia. Adherencia quiere decir que el hormigón tiene que estar adherido alrededor del acero, ¿no? Y tiene que haber esa distancia mínima cuando hay estribos, y cuando no hay estribos el doble, eso dice la norma. Entonces, cuando hay paquetes, ¿cómo se procede? A ver, supongamos que sean aquí 3 phi de 20 milímetros, supongamos. ¿Cuál sería la longitud de desarrollo para un paquete de 3 varillas de 20 milímetros? ¿Qué dice la norma? Si ustedes quieren colocar así, o tal vez aquí, ¿no? Aquí 2 phi de 20, aquí también 2 phi de 20, supongamos. Si fueran 3 phi de 20, dice que la adherencia solamente es por acá, por acá. Pero lo que hay que hacer es 3 phi de 20, me da un área de acero. Vamos a la tabla. 3 varillas de 20, lo que es 9,42. 9,42 centímetros cuadrados.
Lo que se hace es encontrar un diámetro equivalente a este área. Otro diámetro. El diámetro sería así, o sea, lo que hay que hacer es encontrar un diámetro equivalente. Así. A este área, a 942. Entonces, sería igual, ustedes saben que esto es, no, el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, el diámetro equivalente que yo estoy buscando es este. Entonces, de aquí voy a despejar, y esto tiene que ser igual a 942 centímetros cuadrados. De aquí yo tengo que despejar D, así, D, y va a ser la raíz cuadrada de 9.42 por 4 dividido entre pi. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien me lo puede calcular? ¿Dónde está mi máquina? ¿Cuánto sale ese diámetro equivalente? ¿34? 34.6, a ver, 9.42 por 4 dividido entre pi. 346 centímetros cuadrados. 3 centímetros. Esto equivaldría a una varilla de phi, digamos, de 34.6 milímetros. O sea, estas tres varillas de 20 sería equivalente a un diámetro de 3.46 centímetros. Entonces, si yo quiero aplicar la longitud de desarrollo, sería, como es 34, deben ser 50 por 3.46, así. ¿Cuánto sería? 50 por 3.46 sería 173 centímetros. Para un paquete de 3 phi de 20. ¿Sí? 170. Pero si fuera individual, si estuvieran separados, si esto fuera phi de 20, la longitud de desarrollo debería ser solamente 40 por 20. Sería 80 centímetros. Si estuvieran separados. Como están en paquete, estos básicamente casi se ha duplicado y más. Así sería. Para 3. ¿Cuánto sería para 2? A ver, 2 phi de 20. A ver, ¿cuánto me calcula? ¿Cuánto sería aquí la longitud? La longitud de desarrollo para cuando está separado, cuando están separados, es 80 centímetros. Ahora, si están juntados dos, ¿no? Dos juntos, ¿cuánto sería la longitud de desarrollo? A ver, calculen. El área para 2 es 628 centímetros cuadrados, ¿no? 628. El diámetro equivalente sería, para 2, 6.28 por 4 dividido entre pi, y la raíz fuera de eso sería 283.
El diámetro sería 2,83 centímetros. Entonces, como esto es 28 milímetros, aquí sería entonces 50 por 2,83. 1,41. 141 centímetros. Ahí está. Entonces, cuando se usan dos varillas juntadas, mi longitud de rollo sería 141 centímetros y no 80. 80 sería cuando las dos varillas están separadas, así. Pero si están juntadas, ya sería 141 centímetros. Si son dos, si son tres, ya sería 173 centímetros. Ese es el concepto de la longitud de desarrollo. ¿Por qué es eso? Porque ustedes viendo que dos varillas... Alguna vez alguien me ha preguntado, en alguna clase anterior, me decía, ¿por qué no se puede juntar dos varillas, ingeniero? ¿Cuál es el problema? Si la atracción es la misma, evidentemente es la misma, pero no es la adherencia. La adherencia no es igual. Entonces tendrías que aumentar la longitud de desarrollo cuando dos varillas están juntadas o tres. Tendrías que aumentar la longitud de desarrollo. Por eso es que no se recomienda varillas juntadas. Ahora alguien me dijo, yo he visto, sí, puedes haber visto, no tengo problema, ¿no? Pero tendrían que revisar su longitud de desarrollo. Entonces, por eso es que se ponen varillas separadas, ¿no? Para no estar verificando la longitud. No está prohibido, ustedes pueden hacer esto, no está prohibido, pero ven ustedes, aquí podría fallar por adherencia, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, como verán ustedes, ya hemos visto suficientemente bien sobre este tema de adherencia, ¿no? De las varillas en diferentes diámetros, con diferentes penalidades, las longitudes de empalme, y yo creo que es suficiente. Para no perder mucho tiempo, yo voy a entrar ahora a otro capítulo muy importante, que serían losas en una dirección. Ya hemos hecho, sí creo, ¿no? Ya hemos hecho. Sería columnas. Columnas. Diseño de columnas. El problema de columnas tiene muchas complejidades porque es un elemento que trabaja bastante en una edificación. Una columna es un poco diferente a una viga. ¿Por qué es diferente a una viga? Porque una columna generalmente trabaja a compresión. Tiene carga axial de compresión. Por eso se llama columna. ¿Alguna vez se pregunta qué es para usted una columna? Ah, es un elemento vertical. No. La columna puede ser vertical, pero también puede ser inclinada. Hay columnas inclinadas, ¿no? Básicamente, el concepto de columna es aquel elemento estructural, que trabaja a compresión o a carga axial de compresión, a compresión. Esto es columna. Porque si yo
esta es la carga, ¿no? PU, PU. Porque si yo le cambio y esta columna trabajaría a tracción en vez de compresión, ya no sería columna, sería un pendolón o sería un tensor, la columna, ¿no? Y hay columnas que trabajan a tracción o a carga axial de tracción, pero ya no se llama columna, sería un pendolón. Alguna vez ustedes van a ver en las escaleras y acá hay una columna que más bien está, en vez de empujar, más bien está sosteniendo a una escalera. Entonces, esto tiene otro concepto, ¿no? Sería un tensor de hormigón armado, que también trabaja. Pero las columnas, como trabajan a compresión, tienen el problema del pandeo. Y el pandeo, ustedes saben que es un fenómeno muy peligroso, muy delicado en columnas, ¿no? El pandeo. Y además puede haber también el efecto P delta. El efecto P delta se consigue cuando este nudo se desplaza a alguna distancia P y esta carga se viene por acá. Entonces la columna ya está trabajando ya mal porque ya se ha deformado, ¿no? Y aquí entonces el efecto P delta, o sea, carga de compresión por la deformación horizontal delta, se va magnificando hasta que pueda haber un colapso. Si esto sigue recorriendo, ¿no? Un colapso. Este es el efecto P delta, ¿no? Que puede ocurrir siempre y cuando la columna no tenga, digamos, ningún amarre, ningún adiestramiento en los nudos, ¿no? Pero normalmente en una edificación eso es difícil que ocurra un efecto P delta, ¿no? Puede ocurrir en algunos otros elementos. Porque la columna siempre está porticada, pertenece a un pórtico, y ahí tal vez se pueden amplificar los momentos por el efecto P delta, pero muy poco, ¿no? Muy poco, dependiendo cuán adiostrada está el pórtico o no adiostrado. Depende. ¿Qué quiere decir adiostrado? ¿Qué entendemos por un pórtico adiostrado o un elemento de columna adiostrado? Quiere decir que no puede desplazarse lateralmente. Por ejemplo, miren, acá vamos a hablar de una columna, de un pórtico simple, ¿sí? Un pórtico simple, ¿sí? Este es un pórtico que está soldado o está fundado aquí, su fundación. Suponiendo que tenemos cargas de gravedad y cargas laterales debido al viento o al sismo, ¿no? Entonces, y también cargas tal vez concentradas acá, ¿no? Si este pórtico se desplaza demasiado, puede haber el efecto P delta, ¿no? Si este pórtico se desplaza, por ejemplo, mucho, ¿sí? Así. Entonces, este es el delta, ¿no? Y esta carga se viene acá. Entonces, fíjense, aquí la columna ya está en menor, entonces, quiere decir que el efecto P delta se va amplificando, ¿no? A medida que el delta aumenta, y así puede ser infinito hasta que llegue el colapso. Pero eso es un poco difícil. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera adiostramos este pórtico. Adiostrar quiere decir colocar, digamos, imaginariamente unos tensores. Esto quiere decir adiostrar o contraventear, ¿no? Así, unos tensores, unos cables, unos fierros. Entonces, para cargas laterales,
esto no se va a desplazar. Estaría casi asdiostrada, dice, ¿no? O infinitamente rígido al delta, ya no habría delta acá, ¿no? Sería básicamente un pórtico asdiostrado, fijo. Pero los pórticos no tienen estos tensores. Tal vez podrían tener algunos elementos de asdiostramiento, como tal vez las escaleras o la mampostería de ladrillo o algún muro en el medio, algo que asdiostre la estructura. Pues vean ustedes que si esta es parte de esa estructura, esta columna podría sufrir, ¿no?, un efecto P delta o tener desplazamientos restringidos, por decir algo, ¿no?, a unas fuerzas laterales, sí, restringido. Pero esta carga axial de compresión no siempre actúa en el eje de la columna. Entonces, si hay una excentricidad, pues acá se generan momentos, ¿no? Acá también se generan momentos, arriba y abajo, y también se generan fuerzas laterales de corte, ¿no?, que son estas, BU, o esto sería al revés, ¿sí? Entonces, una columna, a diferencia de una viga, generalmente la mayor solicitación es la compresión. Luego viene el momento flector y el corte, o la fuerza lateral de corte. El peor problema de la columna es el pandeo. Las columnas tienen que tener cierta esbeltez en su sección, de manera que se tenga que evitar un posible pandeo. Ustedes saben bien que las columnas, el efecto de pandeo es generalmente K por LU sobre R, ese es el coeficiente de esbeltez. Esto tiene que ser menor o igual a 34 menos 12 M1 sobre M2. Este puede ser el M1 y este puede ser el M2, cualquiera. Pero siempre tenemos que decir que M1 tiene que ser menor o igual a M2, ¿no? Uno de los momentos tiene que ser menor, cualquiera, que esté arriba o abajo, no hay problema. Pero esta fórmula se maneja así. Ustedes deben conocer de resistencia a materiales esta fórmula de pandeo. K es el coeficiente que depende de cómo están empotrados los extremos, el valor de K. LU es la longitud de pandeo, que sería la longitud libre, ¿no?, de acá, de aquí hasta acá, ¿no? La longitud útil de pandeo, dice, pues tiene U. Y R es el radio de giro. Radio de giro que según la fórmula de resistencia a materiales es igual a la inercia sobre el área, que se llama radio de giro, que tiene que ver con la inercia de la columna y su área, ¿no? Entonces, cuando esto se cumple, quiere decir que no hay pandeo. Pero si no se cumple, quiere decir que podría haber un posible pandeo. Entonces, tenemos que tratar de evitar, primero que tenemos que evitar es esto en las columnas, ¿no? Y eso se consigue con la esbeltez, que tiene que ver con la sección, la inercia, el área y su longitud útil de pandeo. ¿Sí? Esa es una pequeña introducción de una columna. Entonces, la columna está sometida simultáneamente a carga axial de compresión, a un momento flexionante
y también a una fuerza de corte. Las columnas, como verán ustedes, ¿no?, generalmente son elementos verticales o también inclinadas. Pueden tener alguna inclinación, pero una columna hasta podría ser horizontal, siempre y cuando la compresión o la fuerza de compresión sea mayor a algún valor, ¿no? O sea, generalmente, si PU es mayor a o igual a 0,10 de F'C por AG, entonces esto se llama columna. Pero si es menor, también es columna, pero ya aquí domina la compresión, digamos. Pero si fuera menos la carga axial que esto, es también columna, pero donde domina la tracción. Si la carga axial fuera 0, sería una viga, aunque sea vertical, una viga. Pero ¿dónde hay eso? Difícil. Sí hay columnas horizontales. Van a ver ustedes que, por ejemplo, en una zapata, generalmente se coloca acá una viga horizontal, ¿no?, que se llama viga de ardiostre. Y esta viga de ardiostre, por debido a los esfuerzos, a veces trabaja a compresión. Y hay que diseñarlo como una columna horizontal, pero que trabaja a compresión. Si es que se dan estas fuerzas, ¿no? O también podría trabajar simultáneamente a tracción, dependiendo cómo se mueven las fundaciones, ¿no?, del pórtico. Entonces, hay columnas también horizontales, o inclinadas, o verticales, ¿sí? Hay. Entonces, decía, si una columna, aunque sea vertical, no tiene carga axial, es una viga. Eso es, jóvenes. Entonces, el primer concepto de las columnas son así. Pero además, fíjense ustedes, las columnas trabajan a momentos biaxiales. ¿Qué quiere decir? Aquí dibujamos una columna. No tan cuadrada, pero más o menos cuadrada, ¿sí? Si esta es una columna, y acá tenemos el eje X, si definimos como la horizontal el eje X, y este es el eje Y, ¿sí? Esto es en planta, ¿no? Planta de una columna. Generalmente esto se llama C1 y esto es C2, las dimensiones de una columna, ¿no? Entonces, vean ustedes, si la carga axial estuviera, por ejemplo, por acá, la carga axial así, ¿no?, vertical, porque esto es una planta, entonces la carga axial está aplicada acá. Entonces, me va a generar momentos biaxiales. Si esto, por ejemplo, es EY, y esto es EX, y esta es la carga axial,
Entonces, me va a generar momentos, ¿no? El momento último con respecto al eje XX, con respecto al eje XX, va a ser PU por EY. Y el otro momento con respecto al eje Y va a ser PU por X. Fíjense ustedes, con respecto a este eje, esta excentricidad me genera un momento, ¿no? Con respecto al eje X. Con respecto al eje Y, tiene que ser esta excentricidad. Si la carga axial estuviera acá, casualmente, aquí esto sería compresión pura, esto sería cero, no hay excentricidad, y esto sería, no habría momento, esto se llama compresión pura. O sea, solamente compresión. Si la carga axial coincide con los ejes, los dos, el centro, cabalito. Hay columnas que trabajan, si aquí tenemos la misma carga en la losa, aquí lo mismo acá, entonces generalmente la columna solamente trabaja a compresión pura. Pero a veces también la carga axial puede estar acá, solamente coincide con uno de los ejes, y solamente hay esta excentricidad, EY. Entonces, esto sería una columna sometida a un momento uniaxial, porque en la otra es cero, ¿no? En la otra es cero. Entonces, uno de ellos, este sería cero y este no sería cero. Entonces, acá habría un momento y aquí sería cero. Entonces, acá se dice que la columna está sometida a un momento uniaxial, o sea, en un solo eje. O también este otro lado, supongamos que estuviera acá, la carga axial. Entonces acá la excentricidad es este X se viene acá y sería también uniaxial. Entonces hay columnas que trabajan a momento uniaxial en cualquiera de los ejes o a momento biaxial en ambos. O también podría ser compresión pura, momento cero. Como verán, también podría haber, aparte hay corte en la columna, y podría haber también torsión, siempre y cuando algunas cargas laterales generen alguna torsión en la columna, ¿no? O sea, más o menos torsionen así. Un poco difícil, ¿no? O sea, como estas columnas están amarradas a los pórticos, toda la planta de un pórtico tendría que torcerse, ¿no? Así. Si esta es la planta, y aquí hay varias columnas, ¿sí? Para que una columna trabaje a torsión, tendría que haber alguna fuerza excéntrica, ¿no? Respecto de su centro de rigideces, ¿no? Entonces me podría generar alguna torsión. Los sismos generalmente ocasionan que haya un desplazamiento más o menos así, ¿no? Debido a una carga sísmica un poco, depende también de las columnas, ¿no? De las rigidez de las columnas. Podría haber una torsión con respecto al eje Z. Ahí sí podríamos decir que las columnas estarían trabajando a torsión, pero eso es muy difícil, casi nunca ocurre. Y si ocurre también son torsiones despreciables, ¿no? Que las ignoramos. Eso es. Entonces, jóvenes, el tema de columnas es un tema muy importante en el diseño de una estructura porticada. Porque ustedes verán que las columnas son parte de un pórtico, generalmente, ¿no?
y lo que quiere decir que la columna es parte del pórtico, ¿no? Y un pórtico es el conjunto de vigas y columnas, ¿no? Unidas monolíticamente, soldadas, digamos, ¿no? Eso es un pórtico, ¿no? Aquí no tiene que haber simplemente apoyado, ni rodillos, nada. Generalmente la unión viga-columna es una viga, es una unión monolítica en el hormigonado y así trabaja. Pero sin embargo, una columna puede sufrir desplazamientos si no está bien arriostrada y también puede sufrir pandeo. Pero básicamente una columna trabaja a carga axial de compresión y a momento. Pues ya son dos elementos. En cambio, una viga solamente trabaja a momentos de flexión, casi nunca a tracción ni a compresión, ¿no? En cambio, las columnas sí tienen que trabajar a carga axial y a momento. ¿Alguna pregunta? Bien, hay algunas limitaciones, ¿no? Una columna puede tener cualquier forma. Puede ser cuadrada, rectangular, puede ser circular, puede ser triangular, o puede tomar tal vez alguna otra figura geométrica. Puede ser, por ejemplo, un trapecio o un polígono. Alguna forma. Las columnas más corrientes son las circulares y las rectangulares o cuadradas. Pero puede haber también triangulares o puede tener alguna otra forma geométrica. Si esto es C1 y C2, en alguna parte de la norma recomiendan que C1, si es menor o igual a C2, C1 dice que tiene que ser generalmente mayor o igual a 25 centímetros. Recomienda, o sea, se puede hacer columnas de 20 por 20 también, pero hay algunas dificultades por el problema de la esbeltez, ¿no? Van a ver ustedes que si yo tengo una columna de 20 por 20, no voy a poder tener mucha longitud. Eso les voy a explicar ahora, ¿no? Por eso la norma dice que la menor dimensión de una columna rectangular o cuadrada debería ser 25 centímetros. O el área bruta de la columna debe ser mayor o igual a 625 centímetros cuadrados. Esto por el problema de la esbeltez. Por el problema de la esbeltez, ¿no? O sea, si usamos, podemos usar también, podemos usar columnas de menos de 25 centímetros. Pero es difícil además también el vaciado. Imagínense yo tuviera una columna, a ver, una columna así. Si a alguien se le ocurre hacer una columna de, no sé, de 18 por 45, una columna. Fíjense, en los 18, con el recubrimiento, acá voy a tener los aceros así. Y los estribos que tienen mucho, ¿cómo voy a vaciar, ¿no? Básicamente es un poco dificultoso. Hay problemas de vaciado, porque la columna, y como es vertical, tiene que entrar acá por lo menos una manguera para el vaciado, ¿no? Porque si nosotros vaciamos de arriba con una altura de 2 metros, va a haber disgregación de los agregados, etcétera, etcétera. Entonces, se recomienda siempre vaciar. ¿Cómo se vacía una columna? Generalmente, una columna, así, se vacía en caída libre máximo, dice la norma, 1,80.
Si fuera la columna de 3 metros, hay que abrir acá una ventana, vaciar así, llenar, tapar y volver así. No menor a 1,80. ¿Sí? Entonces, no puedes vaciar desde acá arriba. Entonces, al caer el agregado, y además cuando es delgado, va a chocar con la armadura, se llama armadura, y los agregados gruesos van a llegar antes y los agregados delgados después. Entonces aquí la columna ya hay un problema. Ya básicamente el hormigón se ha descompuesto, ¿no? Se ha disgregado, se llama, ¿no? Se ha disgregado y se han separado los grandes acá y los chicos acá. Entonces por eso es que se... O si no, se pone una manguera, la bomba, y se va vaciando así, y a medida que vas llenando vas levantando la bomba. Esa sería una forma correcta. Por eso es que es bien difícil vaciar columnas muy angostas, ¿no? Entonces se recomienda columnas mayor a 25 centímetros. Acá, si nosotros manejamos como el área mínima mayor o igual a 625 centímetros cuadrados, ¿cuánto sería el diámetro? Seguramente el diámetro, haciendo las separaciones, sería más o menos 28, creo. ¿Cuánto sería el diámetro mínimo para una columna circular para un área de 625 centímetros cuadrados? ¿Por qué sería 625 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? 25 por 25, lo mínimo. ¿Cuánto sería el diámetro? A ver. Sería 625 por 4 dividido entre pi, la raíz cuadrada, ¿no? 625 por 4 dividido entre pi, y eso la raíz cuadrada. 28 centímetros. En columnas circulares, el diámetro mínimo sería 28 centímetros si queremos cumplir con esta recomendación, ¿no? Pero siempre tiene que ver acá el problema de la esbeltez, ¿no? ¿Cuál es eso de la esbeltez? Es el coeficiente de esbeltez, este valor que tiene que ser bajo. Entonces yo les voy a hacer una demostración que siempre hago. Cuando alguien me dice, yo he visto vaciar columnas de 20 por 20, se puede vaciar. Eso no está prohibido. Pero fíjense, la dificultad de vaciar, está lleno de varillas acá, estribos, varillas, no sé cuántas varillas tendrá, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero ¿cuál es el problema de 20 por 20? Analicemos. Si consideramos que K, LU sobre R tiene que ser menor o igual a 34 menos 12 M1 sobre M2, vamos a suponer que estos momentos son iguales, ya esto que sea 1. Pues acá esto sería 22. Entonces, esto tiene que ser menor a 22. Supongamos que K sea 0,9 normalmente. Y R vamos a calcular. R sería la raíz cuadrada de 20 a la cuarta sobre 12, base por altura al cubo sobre 12, dividido entre el área, que sería 20 al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? Esto vamos a eliminar esto y aquí quedaría 2. Sería 20 al cuadrado, raíz cuadrada de 20, sería 20 por la raíz cuadrada de 1 sobre 12. A ver, ¿cuánto es eso? No se olviden que la inercia es la inercia sobre el área, raíz cuadrada, el radio de giro es inercia sobre el área. Eso es lo que he hecho acá. ¿Cuánto saldría acá?
No colabora. 1 sobre 12 raíz cuadrada. Por 20. 5,77. Sí, ingeniero. 5,77. También esto se calcula así, 0,29 por 20 también. A ver, ¿cuánto sería 0,29 por 20? 5,8, sí, más o menos. Aproximadamente también se calcula 0,29 de la altura, ¿no? 20. Pero vamos a borrar esto por el momento, ¿no? Ya. 5,77. Entonces, si K fuera 9, entonces aquí vamos a tener que 0,9 por LU sobre 5,77 igual a 22. Entonces aquí vamos a despejar la longitud útil de pandeo, que va a ser 22 por 5,77 dividido entre 0,9. Esto en centímetros. ¿Cuánto sería? $141.04, ingeniero. 141 .04. Ya, 141 centímetros. Eso es. Para que la columna no haya posible pandeo, si tú quieres vaciar una columna de 20 por 20, la longitud útil de pandeo solamente es 1,41 metros. 1,41 metros. O sea, solamente tienes que tener una columna de 1,41, ¿no? De la parte útil, ¿no? De la parte del piso a acá. 1,41. No puedes más. Porque si haces más, tienes posible pandeo. Por eso es que, miren, ridículo 1,41. Yo quiero vaciar 3 metros o 2,80, lo que sea. Entonces, no da pues 20 por 20. Hagamos 30 por 30, digamos. 30 por 30. Supongamos. Si fuera 30 por 30, eso sería 30. ¿Cuánto sería acá? O 0,29 por 30 también, ¿no? Más o menos 0,29 por 30. ¿Cuánto sería 0,29 por 30? 8. 8,7, ¿no? Sí, ¿Sale así? 8,30 por la raíz cuadrada de 1 sobre 12. ¿Cuánto es? Vamos. 8.66. 8,66. Acá sería entonces 8,66. ¿Cuánto sería esto entonces ahora? Para una columna de 30. ¿Cuánto? 211.7. 200. 11.7. Aquí ya es más de 2 metros, ¿no? La longitud útil. Ya, mejor. Fíjense, con 30 por 30. No podría hacer una longitud útil de 2 metros. Si quisieras 3 metros, no te da ya 30 por 30, tendrías que aumentar. ¿Entienden? Entonces, por eso es que generalmente no se vacía. Alguna vez yo les digo, yo he visto 20 por 20. ¿Y qué luz tenía? Creo que 3 metros. Uy. Ahí estás con problemas porque tendrías que verificar el pandeo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que las columnas deberían tener un mínimo porque siempre las columnas
tienen pues alguna altura que no va a ser pues 1,41. ¿Dónde hay eso, no? 2 metros, 2,50, 3 metros, más o menos, porque si no, tendrías que adiostrarla, ¿no es cierto? Si tú tienes una columna larga, por ejemplo, vean ustedes, alguna vez van a ver ustedes un tanque de agua, ¿sí? Y aquí hay columnas, 4 columnas, digamos. Y supongamos que sean 10 metros. ¿Ustedes creen que pueden tener una columna de 10 metros? No, tienen que adiostrar, sí, adiostrar, ¿no? Dependiendo cada 2 metros, cada 2,50, sí, para que la columna tenga una longitud útil de pandeo solamente estito. Sí. Entonces, si ustedes quieren vaciar una columna de 20 por 20, tendrían que pensar más o menos en 1,40, 1,50. Este 0,9 puede variar, ¿no? Puede ser 0,8, lo que sea. Puede variar un poco. Yo estoy haciendo un poco exagerado. Tal vez 1,50, de 20 por 20. Si fuera de 3 metros, ya sería 2,50. Entonces, vean ustedes, eso es, ¿por qué no se pueden usar columnas muy delgadas? Por el problema de la esbeltez. Las columnas siempre tienen que tener algún coeficiente de esbeltez, ¿no? Elevado. Y eso tiene que ver mucho con la longitud de pandeo y la inercia o el radio de giro de la columna. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, tal vez me he pasado un poco del tema, pero básicamente nosotros vamos a aplicar la misma teoría, de principio la misma teoría que una viga, ¿no? Pero aumentando la carga axial, ¿no? Supongamos así, solamente con acero en tracción y acero en compresión, el mismo, ¿no? Donde la carga axial está casualmente acá, PU, entonces me va a generar un momento uniaxial. Vamos a analizar esto para que ustedes vean cómo funciona una columna. Vamos a usar la misma teoría de la viga, pero con otros. El concepto es el mismo, pero con otros valores, porque aquí ya hay carga axial. Y esa es la carga axial. Tenemos que introducir la carga axial. ¿Ya? Bien, la próxima clase lo vamos a hacer. Ahora voy a parar acá. Si alguien tiene alguna pregunta. Bien, entonces voy a generalizar el asunto. Si alguien quiere saber de su examen, si tienen alguna duda, alguna observación, yo repito otra vez, me puedo equivocar. No soy Dios, soy siempre infalible, me puedo equivocar. Y si yo me equivoco, lógicamente tengo la obligación de corregir. Entonces, el que cree que no es justa su calificación, viene y me busca personalmente. ¿Ya? Me mandan por WhatsApp la solicitud y yo les voy a devolver con mi dirección. Pero antes de venir a mi casa tienen que llamarme para fijar una hora. Porque como yo tengo clases casi todos los días, entonces tengo alguna hora que los pueda atender. No siempre estoy todo el día dando clases, ¿no? Tengo horas libres y como doy clases virtuales, pues puedo atenderles una media hora, 20 minutos, lo que sea. Si fueran clases presenciales, nos veríamos en la universidad, pero yo no estoy yendo a la universidad, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.